Bien, compañeros, buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir con lo que es la calificación, el proceso de calificación. Habíamos visto la calificación lex causa. Vamos a ver una tercera escuela que también se denomina método comparativo. Este fue, digamos, una teoría del jurista alemán Ernest Rabel en 1933, y él proponía que la norma de conflicto poseyera conceptos propios. ¿Sí? Las normas sustantivas, decía, de todo el sistema jurídico tienen un objeto definido, regular conductas en el ámbito interno, como ya habíamos visto en algunos ejemplos anteriormente. En cambio, las normas de conflicto, el fin es distinto, es coordinar los sistemas, diferentes sistemas jurídicos, para determinar qué norma se va a aplicar para resolver un determinado conflicto jurídico. Para lograrlo, la norma conflictual debe elaborarse de manera que prevea la aplicación de cualquier derecho, ya sea nacional o extranjero. Si veíamos, cuando analizamos la escuela, el Lex Fori, nos decía que los conceptos que estaban establecidos en la norma de conflicto, las categorías jurídicas, debían interpretarse conforme al derecho interno que dio origen a esa norma de conflicto. La lex causa decía, no, tienes que interpretarlos conforme a la norma que dio origen, a la causa, ¿sí? A la norma que dio origen a ese acto jurídico para poder determinar, conforme a esas normas que le dieron origen, si se trataba de una donación, de un testamento, de un matrimonio, de un concubinato, ¿sí? Ernest Rabel lo que dice, para evitar esto, ¿sí?, debe de construirse una norma de conflicto de forma tal que posea sus propios conceptos fuera de los conceptos o categorías jurídicas de los modelos jurídicos que tiene cada sistema jurídico. Para que esta norma de conflicto, cuyo fin es coordinar la aplicación de normas extranjeras, ¿sí?, pudiera, que no se tuviera ese conflicto si vamos a calificar conforme a la lex causa o a la lex fori, sino que sea un concepto tan amplio, o sea, construirla de nuevo, la norma de conflicto, sustraerla básicamente de la legislación nacional, del sistema jurídico que le da origen, sustraerla y crearla de forma tal, construirla de forma tal que tenga sus conceptos propios, para evitar precisamente esa desnaturalización que hace la Lex Fori, ¿sí? De este modo, dice, las categorías previstas en la norma conflictual deberán estar desvinculadas de las nociones de los derechos internos. Así, las categorías matrimonio, divorcio, adopción, contrato deberán ser más amplias que las mismas categorías previstas en el derecho interno. Por ejemplo, ¿sí?, Ernest Rabel lo que propone es que una vez cuando el legislador construya la norma de conflicto, determine o establezca sus propias categorías jurídicas desvinculadas de las categorías jurídicas del derecho interno. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el concepto de matrimonio en el sistema jurídico aquí en Jalisco? Todavía, legalmente, que está en nuestro Código Civil. Ajá. Y formar una familia, ¿no? ¿Sí? La unión de un varón y una mujer con la finalidad de tener una vida en común y formar una familia, algo así va el Código Civil. Bueno, hay un montón de finalidades del matrimonio, ¿sí? ¿Ustedes cómo construirían un concepto de matrimonio
en el que pudiera caber cualquier modelo de matrimonio que se pueda originar aquí en México o en el extranjero. ¿Cómo conceptualizarían ese matrimonio, ese concepto de matrimonio? Dijeran, matrimonio es esto, y pudiera caber, ¿sí?, ahí en ese concepto el matrimonio heterosexual, el matrimonio igualitario y hasta el poliamor. ¿Cómo lo conceptuarían? ¿Cómo construirían ese concepto? Bueno, pues sí, podría ser la unión de dos o más personas, ¿sí? Cuya finalidad es formar una familia, ¿no? Compartir finalidades. Y así entraría el matrimonio hetero, ¿sí?, el matrimonio igualitario y hasta el matrimonio poligámico, por ejemplo, el musulmán, ¿no? Porque en un momento dado, digamos, esto puede cambiar y esto cambia, ¿no? Les decía, hace 30, 20 años era imposible pensar aquí en Jalisco que se pudiera permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ya desde hace años hay una resolución de la Corte que declaró inconstitucional esos artículos del Código Civil. Ya en comisiones en el Congreso del Estado ya se aprobó la reforma al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario, ¿sí? ¿Y quién dice que en un momento, con este principio de libre desarrollo de la personalidad, que digamos, dos hombres y dos mujeres desean formar un matrimonio, una vida en común? Les dijo, nosotros somos los seguidores de Maluma y queremos ser felices los cuatro, con conocimiento de causa, ¿sí?, consentimiento y voluntad de los cuatro. Y queremos que se nos reconozca, el Estado nos reconozca esa unión. Al fin y al cabo, es nuestra libre voluntad, hay consentimiento entre los cuatro, ¿sí?, y esto ayuda a nuestro libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién dice que no pudiera permitirse en un momento eso? Sí, y digo, esto en el desarrollo, porque realmente pues el matrimonio poligámico sí se permite en los estados musulmanes. Creo que hay algunas etnias en Asia, por ejemplo, donde es al revés, las mujeres tienen varios maridos, ¿sí? Acá los hombres tienen varias mujeres, allá las mujeres tienen varios maridos, ¿sí? ¿Y quién dice que una mujer no quiera tener cuatro esposos? ¿No? Como el chiste, ¿no? El del tigre en la cama, y al final el güey que paga todo, ¿no? Algo así, tiene cuatro. ¿Sí? ¿Quién dice que una mujer no quiera tener cuatro esposos? Y que los otros cuatro estén de acuerdo en eso. ¿Por qué no? Ser libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Entonces de eso se trata, de construir estos conceptos, de que la norma de conflicto pudiera construirse de tal forma en esos conceptos, sus propios conceptos, poseerlos, para que pudieran caber cualquier tipo de matrimonio. Eso en el ejemplo del matrimonio. Sin embargo, pues no existe este tercer método, así tal y como se plantea
no existe. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, iba a ver un ejemplo. Dice, en México el matrimonio es laico y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, podría preverse que la categoría matrimonio abarca no solo lo que el derecho mexicano conoce como matrimonio laico, sino también el matrimonio religioso católico, musulmán, etc. Esta desvinculación del derecho interno por sus propias nociones implica a su vez la creación de categorías propias e independientes que solo podrían lograrse con base en el derecho comparado. Como decíamos que no existe las normas así creadas, lo que se propone para hacer eficaz este tercer método es hacerlo mediante el derecho comparado, en un estudio del derecho comparado. Dice, es una labor constructiva que debe llevar a cabo el juez. El juez debe de estudiar los diferentes conceptos como el tipo lex causa, ¿sí? Para otorgarle o construir una propia categoría que se ajuste al supuesto jurídico que está calificando y decidir si es matrimonio o no conforme a las normas que le dieron origen. El juez mexicano debe decidir si el matrimonio celebrado en España por la Iglesia es válido o no en México. Si aplica su categoría interna, si lo interpreta conforme a su propio derecho que establece que el matrimonio es únicamente un contrato civil, podría responder que el matrimonio religioso no es válido. Pero si por el contrario el juez mexicano lo analiza de acuerdo con el derecho español, va a encontrar que es perfectamente válido y que es además una institución similar a la mexicana en la que hombre y mujer se reúnen para preservar la especie formando una familia, etc. Por lo tanto, lo correcto jurídicamente es que le otorgue plena validez en México. Así el juez mexicano le estaría dando continuidad a las relaciones jurídicas propias del tráfico jurídico internacional. Y esa es la coincidencia entre la calificación ex causa y el método comparativo, ¿sí? Que la lex causa se dirige a aplicar las normas jurídicas del derecho extranjero. En el método comparativo es una labor de derecho comparado, donde van a sopesar ambas las instituciones, las van a comparar y el juez puede construir hasta una propia categoría jurídica para poder hacer eficiente y eficaz la norma de conflicto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver otro tema, lo que es la remisión y el reenvío. ¿Sí? El juez del foro, o sea, el que va a resolver el problema, sabe cuál es el derecho que debe aplicar y cómo debe hacerlo. La remisión efectuada por la norma de conflicto la hace al derecho extranjero en su conjunto, es decir, normas sustantivas y normas conflictuales, o bien únicamente al derecho sustantivo extranjero. ¿Sí? Recuerden que cuando estamos haciendo el proceso de calificación del supuesto normativo, analizamos los hechos, el acto jurídico, vamos a determinar, vamos a proceder a calificar, así que nos va a permitir conocer la norma, saber qué norma vamos a aplicar y cómo vamos a aplicarla, ¿sí? Y nuestra norma de conflicto, ¿sí?, es la que nos va a remitir al derecho extranjero, va a decir, vamos a aplicar esta norma, ¿sí? Esa remisión, esa indicación que la norma de conflicto nos manda hacia la norma extranjera, la hace, la primera pregunta, al derecho extranjero en su conjunto, es decir, normas sustantivas y normas conflictuales, o únicamente al derecho sustantivo extranjero, ¿sí? Y es aquí donde vamos a ver y entran a colación estos temas de lo que es la remisión y el reenvío, ¿sí? En el primer supuesto, ¿qué sucederá si la norma conflictual extranjera es diversa y si aplicado al derecho extranjero surge una cuestión que debe resolverse antes conforme a ese mismo derecho de acuerdo con un derecho extranjero? Dos problemas, la remisión y el reenvío y la cuestión previa. Pero bueno, la remisión simple.
Si la norma conflictual del foro remite a la norma sustantiva extranjera, se aplicará esta. Y si es igual en categoría que la ley del foro, ¿sí? Por ejemplo, los actos jurídicos se rigen en cuanto a su forma por las leyes del lugar en donde se celebren, cabe decir que se está en presencia de una remisión simple, porque habrá una convalidación en la remisión hecha por la regla de conflicto. Aquí en la remisión, para determinarlo si hay una remisión simple o hay un reenvío, vamos a tener que determinar si, y les digo que esto también es una, les decía al principio de esta unidad que tenemos que hacernos como los jueces o convertirnos como en jueces en este momento. ¿Qué haría un juez? Y ante este problema de la remisión, el juez, una vez haber determinado qué norma extranjera va a aplicar, tiene que determinar si la remisión o cuando mi norma de conflicto del foro, mi norma de conflicto nacional, me remite a la norma extranjera, la remite únicamente a la norma sustantiva o a la norma de conflicto también, ambas normas, ¿sí? Porque aquí, para determinar esto, tenemos que hacer el comparativo entre las normas de conflicto, tanto la nacional, la que remite, ¿sí? Como la norma remitida, es decir, la norma extranjera, ¿sí? Un ejemplo, para que se entienda mejor. Ante un juez de la Ciudad de México se invoca la nulidad de un contrato celebrado en Argentina, porque no se cumplió con los requisitos de forma previstos en ese país. El juez mexicano consultará su norma de conflicto, es decir, el artículo 13, fracción 4 del Código Civil Federal, que en este caso establece la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebre. Y como el contrato se celebró en Argentina, el juez consultará las normas sustantivas argentinas correspondientes y constatará si efectivamente se ha cumplido o no con los requisitos de forma. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, lo remite al derecho argentino. Aún más, determinará de acuerdo con esta ley si la forma es un requisito de validez para los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque va a aplicar, acuérdense, la ley extranjera como lo harían los jueces extranjeros. Y es aquí, en esta, donde vamos ahorita a regresar a esta imagen, es un esquema de cómo funciona la remisión simple, ¿sí? Si la remisión de la norma de conflicto es al derecho en su conjunto, incluidas las normas sustantivas extranjeras y la norma de conflicto, ¿sí? Podrían presentarse las dos posibilidades siguientes: que las normas conflictuales sean idénticas o semejantes a las nacionales. En este caso se confirmará la remisión al derecho extranjero por la norma de conflicto del foro. El artículo 12 del Código Civil argentino es la norma conflictual extranjera y en él se establece que las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público se rigen por las leyes del país en que se hubieran otorgado. El contrato se ha otorgado en Argentina, por tanto, la norma de conflicto en ese país confirma la designación hecha por la norma conflictual mexicana, ¿sí? Vamos a regresarnos en este esquema. Si vemos, ¿sí?, que decía el ejemplo, nos vamos, es un juez de la Ciudad de México que va a resolver una nulidad de un contrato por falta de forma. El contrato se celebró en Argentina. Entonces, el juez mexicano, al revisar su norma de conflicto, la forma de los actos se regirán por la ley del lugar que se celebra, sabe inmediatamente que tiene que aplicar la norma argentina, ¿sí? Y es aquí donde el juez va a determinar si efectivamente es aplicable conforme, o que esa designación que hace la norma del Foro de México, la norma conflictual del Foro mexicano, si esa remisión la hace nada más a la norma sustantiva o a la norma conflictual, ¿sí? Por, digamos, por consejo de los teóricos se tiene que revisar también, o más bien se sugiere que esa remisión, esa designación,
sea tanto las normas de sustantivas como las normas de conflicto para ver que no haya un conflicto entre normas de conflicto. ¿Sí? Suena cacofónico, pero ahorita vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí arriba, ¿sí? ¿Sí? Que este es el derecho mexicano, la norma remitente, que es el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil. Y dice que para resolver este conflicto tiene que aplicarse ¿qué? La norma sustantiva extranjera, que es el derecho argentino. ¿Sí? El juez, para revisar que efectivamente no haya mayores conflictos, va a revisar también la norma conflictual extranjera respecto a la forma de los actos jurídicos. ¿Sí? Y en este caso, el artículo 12 del Código Civil argentino resuelve en la misma forma que el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil Federal. ¿Qué dice el artículo 12 del Código Civil argentino? En él se establece que las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público se rigen por las leyes del país donde se hubieran otorgado. Si se fijan, aunque está redactado de forma diferente, resuelve de la misma manera. Es decir, la forma de los actos, la forma de los contratos, las solemnidades, tienen que, se rigen por las leyes del país donde se hubieran otorgado. Es la misma forma en cómo resuelve nuestro Código Civil Federal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que el derecho argentino, la norma conflictual argentina, al resolver de la misma forma que la norma remitente, que es la norma de conflicto mexicana, está confirmando que efectivamente el juez mexicano para resolver ese conflicto debe de aplicar ¿qué? La norma sustantiva argentina, que es la que remite el derecho mexicano y confirma la norma de conflicto argentina. Es decir, resuelven de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el señor juez? Aplico la norma argentina, sin problema. ¿Por qué? Porque me lo permite mi norma de conflicto y la norma de conflicto argentina está confirmando esa remisión que me hace a la norma sustantiva. Remisión simple, nada más me remito a la norma argentina. ¿Sí? Ahora vamos al reenvío simple. Porque a ver, bueno, este es el reenvío simple. ¿Sí? Puede suceder entonces, dice aquí, que las normas conflictuales extranjeras no sean idénticas o semejantes a las nacionales, es decir, que no resuelven de la misma manera. ¿Se acuerdan como en las cuestiones de la capacidad y el estado civil de las personas entre México y España? México dice que debe de aplicarse la ley de su domicilio y España que dice debe aplicarse la ley de su nacionalidad. Resuelven de forma diferente esas categorías de capacidad y estado civil de las personas. ¿Sí? Entonces, podríamos encontrarnos en un caso así. En este caso surgen dos problemas, ¿sí? Que las normas conflictuales remitan a su vez al derecho del foro y que el juez del foro admite la remisión con cual se configura el reenvío simple y que las normas conflictuales extranjeras remitan a su vez al derecho de un tercer país, lo cual da lugar al reenvío en segundo grado, ¿sí? Y entonces aquí en el reenvío encontramos dos temas, reenvío simple y reenvío en segundo grado, ¿sí? Fíjense, el primero fue remisión simple, es decir, nada más me remito a aplicar la norma argentina, ¿sí? En este caso, en el reenvío, es el reenvío simple, reenvío en primer grado, reenvío de retorno, que es el mismo, o el reenvío en tercer grado, ¿sí? Este sería, digamos, el reenvío simple o reenvío de retorno. Vamos a leerlo y ahorita nos regresamos a la diapositiva. Digo, aquí la figura. En esta figura, la 3, se trata de un caso de un nicaragüense domiciliado en Panamá,
quien comparece ante un juez de ese país en un juicio que habrá de determinarse alguna cuestión relativa a su capacidad. Conforme al Código Civil Panameño de 1927, debe seguirse el sistema de ley nacional, pues su artículo 5 establece que las leyes relativas a los derechos y deberes de la familia o al Estado, condición a capacidad de las personas, obligan a los panameños aunque residan en países extranjeros. ¿Sí? De esta forma, al nicaragüense domiciliado en Panamá, conforme a la norma de conflicto de este país, se le tratará de aplicar la norma jurídica nicaragüense correspondiente, que es su ley nacional. ¿Sí? Pero la norma conflictual nicaragüense difiere de la panameña, pues establece que la capacidad civil de los nicaragüenses se rige por la ley de su domicilio. Es como el caso de México y España. ¿Sí? Artículo 6, primer párrafo del Código Civil Nicaragüense de 1904. Es decir, al estar el nicaragüense domiciliado en Panamá, resultará aplicable, de acuerdo con la norma conflictual citada, la norma panameña. Si el juez panameño acepta la remisión que hace la norma conflictual nicaragüense, se estará en presencia del reenvío simple, que suele ser el caso más frecuente. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar la figura, ¿sí? Para explicarlo. Tenemos entonces que decía el ejemplo que este es un nicaragüense domiciliado en Panamá. Y hay un juicio, digamos, de interdicción, donde se tiene que ver una cuestión de su capacidad. El juez panameño, al saber que él es nicaragüense, va a consultar su norma de conflicto. El juez panameño va a decir, bueno, mi norma panameña dice que debo de aplicar su ley de su nacionalidad, ¿sí? Es decir, voy a aplicar la norma nicaragüense, ¿sí? Y al estudiar, al estudiar la norma nicaragüense, el juez panameño se da cuenta que la norma de conflicto nicaragüense no resuelve de la misma manera que la norma panameña. Porque la norma nicaragüense dice que debe de aplicarse la ley de su domicilio y este nicaragüense está domiciliado en Panamá. ¿Sí? En este sentido, si el juez panameño le hace caso a la norma de conflicto nicaragüense, ¿sí? Por eso decíamos, aquí el juez debe determinar si esa designación que hace la norma de conflicto panameña es tanto las normas sustantivas como las normas de conflicto. Si el juez panameño decide que efectivamente esa remisión, esa designación que hace su Código Civil de Panamá, decirle que se debe de aplicar tanto las normas sustantivas nicaragüenses, pero también las normas de conflicto nicaragüenses, al analizar la norma de conflicto nicaragüense respecto a la capacidad de las personas, dice que debe de aplicarse la ley de su domicilio. En este sentido, el juez panameño acepta el reenvío que le hace la ley, la norma de conflicto nicaragüense, para hacer aplicable la norma sustantiva panameña, porque es donde está domiciliado este nicaragüense, ¿sí? Y entonces, que es el caso más frecuente, y aquí en este caso, por ejemplo, al juez panameño le conviene aceptar ese reenvío, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que aplicar una norma extranjera, sino que le permite aplicar la norma nacional, que es la que conoce y aplica a diario, ¿sí? Que es cuando sucede esto, lo que es el caso más frecuente. ¿Para qué aplico la norma extranjera sustantiva si la propia norma de conflicto extranjera me permite aplicar mi norma nacional? ¿Sí? Es aquí, por ejemplo, cuando decimos, bueno, el Código Civil panameño remite tanto la norma sustantiva y norma conflictual, pero revisar la norma conflictual nicaragüense dice, no, debe de aplicarse la norma sustantiva panameña. Y en este sentido, ¿sí? El juez panameño si acepta esa indicación, esa designación de la norma de conflicto extranjera, de aplicar la norma panameña, estaremos ante este
caso del reenvío simple, reenvío de retorno o reenvío de primer grado. Es decir, que la norma de conflicto extranjera le devuelve, le retorna la aplicabilidad a la norma extranjera. Digo, la norma nacional del juez, perdón, la norma nacional del juez. Y esto, desde luego, es una decisión que debe tomar el juez, porque en realidad, en este caso, ninguna de las dos normas de conflicto asumen la aplicación de sus normas sustantivas. Es un conflicto negativo, ¿sí? Porque la norma de conflicto panameña dice debe de aplicarse la norma nicaragüense. Y la norma de conflicto nicaragüense dice debe aplicarse la norma sustantiva panameña. Es decir, ninguna de las normas de conflicto asume que sus normas sustantivas deban aplicarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí el juez? Es hacer una valoración de la factibilidad, de qué es lo mejor para aplicar en este caso, ¿sí? Y si decide que es aplicarse la norma panameña y aceptar este reenvío de retorno, ¿sí? Es que se configura este reenvío simple, ¿sí? Pero esto realmente es un conflicto negativo, porque ninguna de las dos normas reivindica su aplicación. Aquí es una decisión que debe de tomar el juez. ¿Sí está entendido? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Dicen que tiene que predominar la suya, el juez va a determinar, va a valorar cuál de las dos aplicarse. Puede que haya un tipo de controversia o conflicto por parte de la otra parte conforme a la resolución de esto. Claro. Aquí estamos viendo, nada más desde el punto de vista del juez, ¿sí? De lo que es lo que debería hacer el juez. Pero en la realidad, mucho de la construcción de esto lo hacemos los abogados postulantes, al presentarle al juez los argumentos de qué es lo que debe de hacer. Cuando tú pides, oye, juez, yo pido que hagas esto, ¿sí? Porque a lo mejor para una de las partes le conviene que se aplique la norma sustantiva nicaragüense y a la otra parte le conviene que se aplique la norma sustantiva panameña, ¿sí? Como en el caso que les platicaba del matrimonio que se celebra en la Ciudad de México. Si yo aplico las normas sustantivas del matrimonio de aquí de Jalisco, le dan en la torre a mi cliente. Yo quiero que se apliquen las normas sustantivas del matrimonio de la Ciudad de México. Y es por eso que estamos peleando porque se apliquen esas normas, ¿sí? Conforme la norma de conflicto. Y es aquí precisamente donde los abogados pues tienen que hacer también trabajos de operadores jurídicos, ¿sí? De presentarle los argumentos al juez de qué es lo mejor, ¿sí? De que aquí desde luego va a haber un conflicto. Aquí hay un conflicto entre normas de conflicto. O sea, se suena cacofónico, pero sí lo es, hay un conflicto negativo. Ninguna de las dos normas de conflicto reivindica la aplicación de su norma sustantiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Pues decidir si aplica la norma sustantiva como una remisión simple o si acepta el reenvío que le hace la norma de conflicto extranjera nicaragüense para aplicar su norma sustantiva panameña para configurar el reenvío simple o reenvío de retorno. Pero eso es una decisión que debe tomar el juez. ¿Conforme a qué? Conforme al caso concreto. No todos los casos son iguales. Y determinar, ¿sí?, qué es lo mejor para resolver este conflicto en este caso, ¿sí? No es una solución, digamos, a rajatabla para todos los casos, no. Esto debe ser casuístico y el juez debe determinar en cada caso qué es lo mejor para cada una de las partes en conflicto, para resolver el conflicto de la mejor manera posible, ¿sí? Aquí nada más se presentan, o le estamos diciendo cómo puede ser, o cómo se configura lo que es el reenvío simple, el reenvío de primer grado, el reenvío de retorno, tiene esos tres nombres, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces le dejamos hasta aquí por hoy y nos